Buenos días, hermanos. Mi nombre es Carlos Francisco Villar. Soy miembro de la iglesia del año 1979 y misionero en el año 85. La clase de hoy sigue en vez de 1 Corintios del capítulo 14 hasta los capítulos 16. Habla sobre la resurrección de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo, cuando fue crucificado, pues fue llevado a la tumba y allí estuvo mientras ocurría la resurrección. Entonces vamos a hablar sobre eso. Dice que el día sábado, día de reposo de los judíos, ya había pasado y empezaba a desvanecer las sombras de la noche ante la alborada del domingo más memorable de toda la historia. Mientras tanto, la guardia romana vigilaba el sepulcro de Jesús y cuidaba su cuerpo. Estaba todavía oscuro. Dice que la tierra empezó a temblar y un ángel del Señor descendió en gloria, quitó la inmensa piedra de la entrada del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto brillaba como un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Dice que los soldados estaban paralizados de temor, cayeron a tierra y se quedaron como muertos, como si cuando se hubieran recobrado parcialmente de su espanto, huyeron aterrados del sitio, que ni aún el rigor de la disciplina romana, que decretaba que el soldado que dejase el puesto, se decretaba que debería morir. A pesar de eso, ellos salieron corriendo. Y además no había que vigilar. El sello de autoridad fue hecho pedazos y el pulso se hallaba abierto y vacío. Dice que a manifestar la primera señal de la aurora, la devota María y las otras fieles mujeres se dirigieron al sepulcro llevando especies y ungüentos que habían preparado para embalsar el cuerpo de Jesús. Algunas de ellas habían presenciado el sepelio y había visto la prisa de los apóstoles de José y Nicodemo de envolver rápidamente el cuerpo y colocarlo en la tumba antes de que llegara el día de reposo. Que ellas querían presentarle al Señor una unción y un embalsamiento externo y más completo del cuerpo. Y que mientras ellas se dirigían a la tumba, se preguntaban: ¿quién removerá la piedra de entrada del sepulcro? Se preguntaban entre ellas. Evidentemente no sabían nada del sello ni del guardia. Al llegar a la tumba, vieron un ángel y tuvieron miedo. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, a quien fue crucificado. Dijo: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Ve al lugar donde fue expuesto el Señor y id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado. Dice que las mujeres, aun cuando favorecidas con esta vista y afirmaciones angelicales, se dejaron maravilladas y espantadas. Dice que parece que María fue la primera en llevar la noticia de la tumba vacía a los discípulos. Ella no había comprendido el significado gozoso y la proclamación del ángel de que Jesucristo había resucitado. Entonces ella corrió y fue a buscar a Pedro y al otro discípulo, aquel que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo, indudablemente era Juan, se dirigieron en el acto hacia el sepulcro, corrieron juntos. Dice que Juan corrió más aprisa que su compañero y al llegar a la tumba se bajó a mirar y vio los lincios en el suelo, pero Pedro, osadamente y más arriesgado, dice que entró al sepulcro, seguido del apóstol más joven. Dice que los dos vieron los lienzos en un lugar aparte, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Juan francamente afirmaba que había visto estas cosas, pero aún ellos no habían entendido sobre la resurrección de Jesucristo. Aún los apóstoles no entendían que Jesucristo había resucitado.
Dice que la afligida María Magdalena siguió a los dos apóstoles hasta el lugar de la sepultura y que no parece que había dado cabida en su corazón herido de pensar el concepto de la restauración de la vida del Señor. Solo sabía que el cuerpo de su querido maestro había desaparecido. Mientras Pedro y Juan se encontraban dentro del sepulcro, María permanecía afuera llorando. Que cuando se hubieron ido los apóstoles, María se inclinó para mirar dentro de la cueva en la roca y vio a dos personajes, ángeles vestidos de blanco, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Con tierno acento le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? En su respuesta no pudo más que expresar de nuevo el dolor que la agobiaba. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. La ausencia del cuerpo, que para ella era todo lo que permanecía de aquel y a quien había amado profundamente, representaba una pérdida personal. Se manifiesta una torrente de sentimientos y cariño en sus palabras. Se han llevado a mi Señor. Volviéndose a la tumba, aun cuando estaba iluminada en ese momento por aquella presencia angelical, para María, todavía la tumba se encontraba vacía y abandonada. Y se enteró de otro personaje que estaba cerca de ella. Oyó su pregunta compasiva y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Entonces ella no pudo levantar, ella solamente lloraba y no dirigió la mirada hacia hacia este ser. Suponía, pues pensaba que era un hortelano, que tal vez esa persona sabía dónde estaba el cuerpo de su maestro. Entonces le preguntó: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Si lo han sacado de esta tumba, dígame dónde y yo lo pondré en otra tumba. Dime dónde pues lo ha puesto. Era Jesús, su querido Señor, a quien hablaba, pero no lo sabía. María no lo sabía. Unas palabras de sus labios vivientes transformó su vehemente dolor en un gozo. Jesús le dijo: María. La voz, el tono, el tierno acento que ella había escuchado y amado en días anteriores la elevó de la profundidad desesperante en que se había sentido. Se volvió y miró al Señor, y en un arrebato de alegría extendió los brazos para estrecharlo, pronunciando una sola palabra de cariño: Raboni, que significa mi amado maestro. Jesús contuvo su impulsiva manifestación de amor reverente, diciendo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta palabra que dice no me toques, dice a María Magdalena. Cristo dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Si la segunda frase fue una explicación de la primera, nos vemos compelidos a deducir que a ninguna mano humana o ser mortal le fue permitido tocar el cuerpo del resucitado e inmortal del Señor, sino hasta después que hubo presentado al Padre. Dice que más adelante Cristo resucitado se manifestó a otras mujeres favorecidas, entre ellas María, madre de José, y a Juana, y a Salomé, madre de los apóstoles Santiago y Juan, entre otras muchas mujeres. Estamos también estudiando el capítulo en 1 Corintios capítulo 15 sobre la resurrección de los muertos. Dice en el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice que se le apareció a María Magdalena. Entre otros también dice en el versículo 5 que se le presentó a Cefa. En el 6 dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. En el 8 dice que por último se le apareció a este apóstol. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Todavía el hombre tenía remordimiento de haber perseguido a los cristianos de esa época y no se consideraba digno.
pero dice que gracias por la gracia de Dios es que el Señor lo limpió y lo llamó a ser un profeta de Dios, y que él ha trabajado más fuertemente que muchos otros en el reino. Y dice, ¿por qué muchos dicen que Jesucristo no resucitó? Entonces hace una pregunta. Bueno, si ustedes creen que Jesucristo no resucitó, entonces ¿qué pasaría si Jesucristo no hubiese resucitado? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Y somos hallados testigos falsos de Dios. Dice que seamos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vaga es nuestra fe y aún están en vuestros pecados. Y también dice que los que creyeron en la resurrección de Jesucristo, entonces tampoco hubiesen podido volver a la vida. Dice, si los muertos no resucitan, comamos entonces, bebamos, porque mañana moriremos. Que si es así, es cierto, pues no tendría sentido esta vida. Pues sabemos que Jesucristo resucitó y podemos testificar de ello. Cuando Jesucristo murió, su cuerpo fue llevado a la tumba, pero su espíritu salió de ese cuerpo y estuvo en otros lugares que más adelante vamos a hablar. Algo que aprendemos esto es que cuando nosotros estemos muertos, pues nuestro cuerpo irá a la tumba, pero nuestro espíritu, lo que da vida a este cuerpo, sigue viviendo. Y recordemos que Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Algo importante es que después de que nosotros estemos muertos, nuestro espíritu va a un lugar llamado el mundo de espíritus o cárcel espiritual. Recordemos que cuando Jesucristo estuvo crucificado con uno de esos ladrones, le dijo, hoy conmigo estarás en el paraíso. El paraíso es un lugar de espera, un lugar donde nuestro espíritu estará esperando la resurrección. O sea que nuestro espíritu estará esperando ese glorioso día en que nuestro espíritu volverá a tomar nuestro cuerpo mortal, el que tenemos aquí en la tierra, y será inmortal. Que si nos faltaba algún miembro de nuestro cuerpo o algo, nuestro cuerpo será perfecto. Y que el Señor, en su gracia divina, que todos resucitaremos, seamos buenos o malos. Pero no todos viviremos con Dios. Que no todos podremos vivir con Dios. Y que Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar pues lugar para vosotros. Y que algo importante es que Jesucristo fue y predicó a los espíritus, a otro lugar donde Jesucristo fue a la cárcel espiritual, donde encomendó misioneros para que fueran a predicar a la cárcel espiritual. Los que en una época lo negaron y muchos que no recibieron el conocimiento de Jesucristo. Sabemos que hoy en día mucha gente muere sin el conocimiento de Cristo. El Señor en su misericordia da otra oportunidad en ese mundo. En la cárcel espiritual, Él dejó personas encargadas para que enseñen el Evangelio de Jesucristo en esos lugares. Mientras ocurre la resurrección, en el versículo 40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Y la compara, una gloria del sol, otra gloria de la luna y la otra gloria de la estrella. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. El Señor se llama estos grados, estos lugares, grados de gloria, que para nosotros son tres: el reino celestial, el reino terrestre y el reino celestial, que se compara con el sol, con las estrellas y con la luna. Y de acuerdo a lo que nosotros ya hayamos hecho aquí en la tierra, pues mereceremos algún lugar del cual el Señor ha preparado para que estemos. Sé algo importante que dijo el elder. Voy a leer algo importante que dijo el elder Thomas Christopher. Consideren por un momento la importancia que tiene la resurrección para aclarar de una vez por todas la verdadera identidad de Jesús de Nazaret y los grandes debates filosóficos y las preguntas primordiales de la vida. Si Jesús realmente resucitó de forma literal, entonces forzosamente se constituye que Él es un personaje divino. Ningún ser mortal tiene el poder en sí mismo para volver a la vida después de morir. Debido a que Él resucitó, Jesús no pudo haber sido un carpintero, un maestro, un rabí o un profeta. Debido a que Él resucitó, Jesús tiene que haber sido un Dios, aún el unigénito del Padre. Por tanto, lo que
enseña es verdad, ya que Dios no puede mentir. Por consiguiente, Él es el creador de la tierra, tal como lo dijo. Entonces el cielo y el infierno son reales como Él enseñó. Entonces existe un mundo de los espíritus que Él visitó después de su muerte. Por lo tanto, Él vendrá de nuevo, como dijeron los ángeles, y reinará personalmente sobre la tierra. Por consiguiente, habrá una resurrección y un juicio final para todas las personas. De eso no tengo duda, que nosotros moriremos, pero gracias a la resurrección de Jesucristo, todos resucitaremos. Porque como dice la Escritura, porque así como en todos mueres, en Cristo todos seremos resucitados. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.